Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe en su Radio San Juan. La palabra de Dios actúa, tiene poder y salva. Este es el mensaje de la mañana. Nosotros vemos que semana a semana venimos hablando todos estos textos bíblicos, ¿no? Pero más que un hablar es transmitir lo que realmente Dios quiere que tú te llenes. Siempre miramos al mundo, ¿no? Y miramos a Dios. ¿Y a dónde nos iremos, no? Pedro nos dice: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Para poder ilustrarnos en esta palabra, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, que a la letra dice el Señor y nos habla, ¿no? Dice: también ustedes, al escuchar la palabra de la verdad del Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. ¿Qué nos intenta decir Dios? Porque la palabra de Dios es inmensa. La palabra de Dios no tiene límites. Hoy día podemos hablar un versículo y el Señor nos habla tanto que al siguiente día volvemos a escucharlo y nos vuelve a hablar, pero nos habla siempre diferente, pero siempre orientado a la salvación. Por eso es que la palabra de Dios dice: actúa, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios te levanta, porque dice la palabra, dice la Biblia hermosa, que Dios sostiene al mundo con su palabra. Dios hizo al mundo con su palabra, ¿no? Dios sana con su palabra. Queda libre la palabra de Jesús, queda sano, ¿no? O sea, Señor, si tú quieres, y Jesús decía: quiero. O sea, había en cada respuesta encontramos una fuerza de Dios. En cada palabra encontramos la luz del Señor. Tus pecados te son perdonados. Son palabras de perdón, palabras de salvación. Entonces, hoy día escuchamos algo más que esto, ¿no? Que la palabra de Dios, al escucharla, dice: lo salva para los que creyeron en él. Dice: quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Mira qué hermoso que es Dios, ¿no? O sea, a veces nos tatuamos el cuerpo y nos tatuamos tantas cosas, ¿no? Pierce. Pero Dios te pone el sello del Espíritu de Dios. ¿Qué significa el sello? ¿No? El sello es la identificación de lo que quieres el Señor, en que tú seas verdaderamente el Hijo de Dios, un hijo de Dios. Muchas veces nosotros somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo, pero cuando crecemos debemos comportarnos como verdadero hijo de Dios. Pero cuando crecemos somos presa fácil del mundo. O sea, como que Satanás dice: ven para acá, Huguito, ¿no? ¿Por qué? Porque las arcas del mundo se abren. Entonces, cuando nosotros vemos algo que no hemos tenido, nos desesperamos por tenerlo, ¿no? Como que entra un poquito la codicia, ¿no? Y si ves que tienes algo, entra la avaricia, ¿no? Y si ya lo tienes, entra el egoísmo, ¿no? Y cuando tú ya lo tienes, como que se te alza el pecho. Esa es la soberbia, el orgullo. O sea, sin darnos cuenta, estamos dominados por el pecado y no nos damos cuenta. Y decimos: mi hermanito Hugo, tú estás bien atrasado. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, por supuesto. Todo el mundo lo hace. Dijo Jesucristo: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, mis ángeles lucharían por mí, dice el Señor.
pero la misión de Cristo fue venir a salvarnos. La misión de Cristo no fue venir a morir. La misión de Cristo no fue quedarse en una cruz. La misión de Cristo fue a venir a enseñarnos de la salvación, a presentarse Él como el Mesías, como el enviado, como el Hijo de Dios, como aquel que viene a salvarte, a rescatarte. Pero sucedió que cuando Él se presenta, no le creyeron. No le creyeron, y el Señor decía: si no me creen a mí, miren todos los signos que hago. O sea, como quien tú ves la creación. Ves que de un par de panes comieron, dice, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, sabiendo que las mujeres y los niños siempre son mayores en las comunidades. Pues se calcula que deben ser unos 10,000 o 15,000 personas que comieron. O sea, todos esos signos, muertos que se vuelven a la vida. Jesús caminando sobre las aguas, Jesús levantando la mano a la tempestad y al mar impetuoso que zarandeaba la barca, y esa barca es la iglesia, esa barca que zarandeaba, solamente una palabra: calla, y se cayó. Solamente una palabra: calma, y las aguas se calmaron. Tus pecados te son perdonados y estás en la salvación. Esa es la palabra de Dios. Entonces, a los que nosotros recibimos el Espíritu de Dios, rechazamos muchas veces todo esto y nos dejamos arrastrar por el mundo y no nos damos cuenta. E invitamos de la corrupción a otros, como que una manzana pudre a otra. Ese es lo que decían los abuelos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, tenemos que andar con Cristo para saber que verdaderamente somos hijos de la luz, hijos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De ese Cristo que en nuestra indignidad, nos hace dignos ante el Padre. Hermano, estas cosas nosotros tenemos que compartirlas. Tú y yo no somos dignos de estar en el reino de los cielos. Mira nuestra vida pecaminosa. Mira cómo somos. No merecemos. Pero Dios te permite, ¿no?, bajo el Espíritu Santo, la luz del discernimiento para que tú veas si lo que tú estás haciendo, estás camino del mundo o camino del reino de Dios. Dios te permite saber si lo que tú haces, dice Deuteronomio, yo te he dado a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Dice el Señor: escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. O sea, bajo la luz del Espíritu Santo, por esa palabra que nos dice, al escuchar la palabra, el Evangelio que los salva, creyeron en Él, quedan sellados con el Espíritu Santo prometido. Es por eso que las personas inmensamente malas, aún los criminales, violadores, ladrones, corruptos, todos saben dar cosas buenas a sus hijos, porque es el Espíritu de Dios. Pero entonces la persona sí sabe dar, porque está lleno del Espíritu, pero el Espíritu se apaga, ¿no? Esa mecha que está inmensamente, que es la luz de Cristo, queda como un candil que ya no alumbra lo suficiente para que tú veas, porque el mundo lo ha cegado, porque el mundo ha taponeado tu mente, tus oídos, tus sentidos, tu alma, tu vivir, tu caminar, y te ha confundido que lo que tú vives es diversión, es plenitud, pero es mentira de Satanás. La plenitud está en Cristo. Mira, sería una locura de alguien que vive en la opulencia, que tiene todo, que tiene barcos, que tiene, por decirte, flotas, dinero, cuentas, es un multimillonario, archimillonario, no le falta económicamente nada, que viva como la Madre Teresa de Calcuta. Es imposible. Pero la luz del Espíritu Santo te permite decir, como San Pablo: todo lo del mundo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, cuando nosotros seguimos en el camino de Dios,
se ríen, se burlan, nos dicen lo que quieren, pero esto es gloria de Dios, porque dice el Señor, porque eso mismo le pasó a los profetas y hoy están en el reino, ¿no? Cuando tú te sientas así, ¿cuántas veces ante la universidad me decían cura, ¿no? Mis amigos de la universidad, algún grupo, porque yo siempre he tenido esa tendencia, ¿no? ¿No? Hicimos un retiro con unos cuantos muchachos de la promoción, ¿no? Pero ya posteriormente entro en la renovación carismática católica, donde realmente es una corriente de gracia, ¿no? No decimos que ya no pecamos, o sea, eso es un error, decir, sí, tú estás en el grupo de oración y cometes esto, ese es un error. O sea, no somos Dios, somos seres humanos, frágiles, muy frágiles. Yo no, mira, como quien haces una prueba como eres. Agarra un jarrón de barro o una olla de barro de esos tiestos, ponlo a 2 metros, levántalo y suéltalo. Se va a quebrar, ese eres tú. O sea, no puede decir el tiesto, el jarrón, mira, yo me voy a caer y no me voy a quebrar. No, eso se llama soberbia, orgullo. Eso es una mentira de Satanás. Te vas a quebrar, pero Satanás te dice, no te vas a quebrar. Y te lanzas. Y estás inmerso en el mundo de la oscuridad y crees que todo está bien, pero vives en una mentira. Mira, por eso es que el Señor dice, al escuchar la palabra de la verdad, Cristo es la verdad. Nosotros sabemos todo lo que podemos decir de lo que es Cristo. Es la verdad, es el camino. Jesucristo es la luz, Jesucristo es el pastor, Jesucristo es la puerta a la eternidad. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, ese es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el Maestro. Le dijo a sus apóstoles, ustedes me dicen Maestro y el Señor, porque lo soy. Es la afirmación. Y a los fariseos que lo seguían para ponerle zancadillas, dice, ¿por qué me siguen para ponerme trampas? Si ustedes no creen que yo soy, y yo soy es el nombre de Dios, morirán en sus pecados. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. De esto se trata. El título de este tema es la palabra de Dios actúa y salva. Y no hay, dice en Hechos de los Apóstoles 4:12, dice, no se ha encontrado otro nombre por el que seamos salvados, más que el nombre de Jesús. Entonces, si Jesús es la palabra salva, o sea, Jesús salva. Por eso que decimos que la palabra de Dios actúa, tiene poder y salva. Mira, quedamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice, queda en ti elegir, si me eliges a mí, es como, acuérdense ese momento que Pilatos presenta a Jesús y a Barrabás. ¿A quién eligen ustedes para la condenación? No, a Jesucristo. Y en Barrabás, que quede libre. ¿Y qué dijeron por Jesús? Crucifíquenlo. O sea, ¿qué estabas eligiendo? ¿El bien o el mal? Estabas eligiendo el mal. Porque el que viene a salvarte, muchas veces nosotros lo rechazamos. Y cuando un hermano comienza a hablar de la verdad de Cristo, pues es lapidado. Esa es la condenación que hacemos a Cristo. Y cuando tú condenas a Cristo, cuando tú condenas a un hermano, estás condenando a Cristo. ¿Por qué? Porque no permites que ese sello que tú llevas del Espíritu Santo de Dios, no, comience a tomar verdaderamente vida, comience a crecer verdaderamente en luz. ¿Tú has visto? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo también he estudiado con lámpara, cuando estudiaba en la universidad, y cuando ya el querosene iba bajando de la lámpara y quedaba un poquito, la mecha se iba reduciendo, la luz iba bajando y tenía que ponerle más combustible, más querosene. ¿Para qué? Para que otra vez la vela, la luz comience a crecer. Así es nuestra vida. Si tu vida no la llenas del combustible de Cristo, si no la llenas de ese poder del Espíritu Santo, hermano, pero ¿cómo lleno del Espíritu? Es muy fácil.
Primero, lo que dijo el Señor: yo te he dado a elegir. Elige a Cristo. Pero ¿cómo elijo? Mira, cuando tú comienzas a escuchar la palabra, ya va entrando la luz de Cristo. Cuando tú comienzas a orar en tu cuarto, yo le decía a alguien: mira, ándate al Santísimo. Allí en la Eucaristía, en la catedral, está abierto. Ándate al Santísimo y dile: dicen que tú eres Jesús, pero yo no creo. Así dile al Señor, porque no crees. Díselo, pero Él está ahí escuchándote. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero yo sé que Dios te va a mostrar su verdadera luz, que es Cristo. Él es la luz. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a ir constantemente, ¿sabes cómo es? Es como que cuando tú te vas a la playa en pleno sol, tú no le vas a decir al sol: a ver, sol, comienza a adorarme, a ver si eres tú. Hermano, los rayos de luz del Espíritu Santo brotan del corazón de Cristo, y cuando tú estás frente a Cristo, comienza a adorar tu alma. ¿Qué es adorar tu alma? Es transformar tu corazón, limpiar impurezas. Comienza, Señor, a darte la luz, porque Dios te dio algo maravilloso: la inteligencia para que tú pienses, la voluntad para que tú decidas. Entonces, eso es lo que nos hace, lo que nos da Dios. Dios no te arrastra, Dios no te viene y te dice: mira, Hugo, si tú no me sigues, estás muerto, ¿ah? No, no, no. Dios no ha venido a condenar. Dios, si quieres, blasfema contra Dios, pero Dios jamás quitará los ojos de amor por ti y te esperará, así como está Jesucristo crucificado en la cruz, y el que está a su derecha, no, es ese criminal, ese ladrón, dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Dios te esperará porque te ama. Dios te esperará porque quiere que tú seas salvado. Dios te esperará porque no quiere que tú te pierdas. Entonces, eso es lo que hace Dios. Pero ¿por qué esperar? Dice la palabra de Dios: cabellos negros, o sea, por los jóvenes, ¿no? Vanidad y mentira. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos sentimos con mucha fuerza, con mucho poder, que podemos hacer lo que quiere. Yo me acuerdo que venía del techo, me saltaba desde el techo, corría, saltaba, jugaba fútbol, y no me gustaba que me ganen en el fútbol. Entonces, no, aunque tú te dabas todo, en los estudios te dabas todo. ¿Por qué? Porque eres muy inteligente, y cuando ya vemos nuestras capacidades, nos sentimos muchas veces superior a otro, y nos olvidamos que todo es el regalo que te da Dios. Mira, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2:13, te dice: escucha y transmite esto, compártelo. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente, y como tal actúa en ustedes los creyentes. Entonces, ¿en quién actúa la palabra de Dios? En los que creen. No va a actuar en el que no cree, porque dice, y hablamos recién sobre la fe, ¿no? La fe es creer en algo que tú no ves, pero la fe es creer en algo que tú sí esperas. Y cuando tú crees que lo que le has pedido a Dios, esperas que llegue, te dice Habacuc: no llegará sin retraso, sino llegará en el momento preciso. Pero como nosotros somos desesperados y no encontramos lo que pedimos, nos vamos a otro. ¿A dónde? Al mundo. Entonces, eso es lo que nos pasa. O sea, nuestra debilidad humana hace que nosotros tengamos tendencia al mundo, porque cuando pedimos a Dios, no recibimos en el momento que nosotros queremos. Y ahí está nuestro problema. Entonces, cuando la palabra dice, al escuchar la palabra de la verdad, quedan ustedes salvados, aquellos que creyeron, son sellados en el Espíritu Santo de Dios, hay un fuego que te conduce, y ese fuego es luz, y la luz te hace que tú mires el camino. Pero cuando estamos en oscuridad, no la vemos, porque estamos cegados por el mundo. En Hebreos 4:12 nos dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, ¿qué cosa es algo que está vivo? Yo no sé si
Yo me acuerdo cuando éramos muchachos, jóvenes, alguien iba a cocinar un pato, ¿no? Dentro de la collera y la palomillada, ¿no? Le cortó la cabeza y lo metieron al animalito al agua hirviendo. Y el animalito saltó, porque todavía sus células no estaban completamente muertas. Entonces, de esto se trata, que la palabra de Dios está viva, no está muerta. La palabra de Dios actúa, tiene poder y salva. Este es el mensaje de esta mañana. Entonces la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. ¿Qué cosa es eficaz? Que lo que tú vas a hacer tiene resultado positivo, que lo que tú vas a hacer tiene un beneficio para ti. ¿Y qué nos dice el Señor? Y cuando tú te beneficia toda tu familia. Cuando tú ganas un dinero, no va a ser para ti solo, porque tienes que compartirlo con tu esposa, con tus hijos, les falta educación, lo compartes, ¿no? Entonces, eso es eficaz. Pero ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde tienes lo que tú tienes en tu bolsillo? ¿De dónde proviene? Entonces tenemos que pensar eso. Lo que tú vas a recibir mañana, ¿de dónde proviene? Lo que ya recibiste, lo que te han propuesto, ¿de dónde proviene? Entonces tenemos que ver. Si estamos en el camino, muchas veces decimos, a ver, yo te hago una pregunta, a veces en las jornadas les hago esta pregunta. ¿A quién eligen? Dice, ¿a Cristo o a Satanás? No, pues hermano, a Cristo, pues ¿cómo vamos a elegir a Satanás? Y muchas veces eligiendo a Cristo, seguimos los pasos de Satanás. No, hermano, estás equivocado, yo sigo a Cristo. Mientes, bueno, robas, y como que eres egoísta, eres soberbio, eres orgulloso. O sea, como que decimos seguir a Cristo, pero estamos inmersos en el camino de Satanás. O sea, la oscuridad no te deja ver. A mis hermanos de bodas de Caná yo les decía, estábamos en una jornada y les decía, a ver, vamos a ver. Parejas, dispérsense. Apagar la luz, oscuro completamente. Yo les preguntaba, ¿qué pasaría si yo les digo, a ver, cada uno de sus parejas comiencen a abrazarse? Entonces en la oscuridad tú vendrás, hermano Hugo, disculpa, hermano Armando, oye hermana, disculpa, te vas a chocar con un montón de personas que no son ni tu esposa, que tampoco tu mujer no es tu esposo. Entonces, eso es el mundo. Eso es el mundo de que nos está mintiendo. Que la unión entre dos personas y dos mujeres, eso es normal. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Prende la luz. Y cuando tienes la luz de Cristo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y comienzas a pedir perdón a Dios. Eso es salvación. Y lo que Dios te perdona es amor de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿la palabra de Dios actúa? Por supuesto, hermano. ¿Y tiene poder? Por supuesto. ¿Y salva? Por supuesto. Entonces, vemos aquí, por eso que Dios dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. Que penetra, dice, hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios es profunda. Hermanos, tú podrás estar en una comunidad, te podrás ir a misa, tú puedes estar mirando al sacerdote o mirando al que habla la palabra, pero quizás tu mente esté en otra cosa y te pierdes ese momento. Yo he visto muchos momentos en que cuando hemos predicado la palabra de Dios o hemos leído un texto del Evangelio, mucha gente se ha sanado. Yo he visto ese testimonio más de una vez. Entonces, ahí podemos ver que realmente qué poder tiene la palabra de Dios. Por eso decimos, la palabra actúa, por supuesto. Yo sí puedo decir, por supuesto que sí. Yo puedo dar una afirmación positiva, eficaz, porque la palabra es viva y eficaz. Y de esto se trata. En efecto, la palabra es viva y eficaz. Penetra, dice. ¿Qué es penetrar? Es introducirse. Es romper algo donde es, no. Oye, han penetrado en la selva virgen, o sea, han entrado a un lugar donde no. ¿Cómo entran? Con el machete. No, y van entrando. Entonces, la palabra de Dios dice, penetra hasta los tuétanos. Imagínate. ¿Tú has visto los huesos para
para que tú veas el texto, tienes que romperlo, no, hasta ahí. Es una forma de expresión de Dios para decir que Él conoce lo más íntimo de tu corazón, aun cuando tú creas que lo que tú sabes, lo sabes todo, pero Dios sabe aún mucho más, porque Él es tu creador. ¿Qué nos dice el Señor? Estén alertas, ¿no? Y ponerse la armadura de Dios. ¿Qué cosa es estar alertas? Estar alertas no significa estar con tu fusil. Yo no he visto que realmente un vigilante o un centinela, ¿no?, que realmente hace su trabajo eficaz, esté durmiendo o esté distraído. Si no lo hace, pues no lo es. Entonces, él está atento ¿a qué? A que cualquier enemigo, el ladrón o cualquiera, pueda penetrar en el lugar donde él está, porque él es el custodio, él es el que cuida, ¿no? Jesucristo es tu guardián y Jesucristo jamás va a permitir que nadie entre en tu vida cuando tu vida se la has entregado a Él. ¿Y cómo se hace, hermano? Hacer una oración, vamos a hacer después, donde tú declares a Jesucristo que es tu Señor y tu Salvador. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la palabra y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Estas son las armas. Estas son las armas que Dios te da. Esto se llama armadura de Dios. Entonces, pónganse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13. Comienza a ponerte la armadura de Dios para que no pase nada. Dice, ¿para qué? Para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas estas armas que hoy les doy, dice el Señor. ¿Cuáles son? La verdad. ¿Por qué? Porque dice, la verdad te hará libre, ¿no? Y la mentira te hace hijo del diablo. Eso lo dijo Jesús. No estamos aquí sacando nada de la inteligencia, no. Como cinturón, la justicia como coraza. Estén bien calzados, dice, listos para propagar el evangelio, ¿no? Y a veces cuando estamos así en una reunión y alguien a veces no entiende algo, tú estás ahí listo para hablar sobre el evangelio. Falleció mi amigo Tulio, que es de mi promoción, y Dios me permitió hablar de la palabra de Dios, hablar de la muerte, pero hablar también de esa salvación, de esa vida eterna, ¿no? De esa vida donde realmente Dios quiere que tú participes. Hermano, el ejemplo que siempre les doy, nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí donde tú estás parado, da un paso. Esa es toda la vida eterna, no es más. Y todos los pasos que te faltan dar, ¿no?, por parametrar algo, llámalo vida eterna. O sea, todo el camino que nos falta caminar es la vida eterna. Pero lo que tú estás viviendo aquí en esta tierra, mira, muertes, todo, suicidios, todos los pecados del mundo, destrucción, ¿no?, poder, ambición. La ambición no es mala, la ambición es buena, pero siempre y cuando estés dentro de la tendencia. Mi ambición es siempre predicar la palabra de Dios, porque sé que con Cristo no me falta nada. El Señor es mi pastor y nada me falta, y punto. Oye, hermano, pero tienes un montón de cosas, sí, pero yo tengo a alguien que está en mi favor, se llama Jesucristo, ¿no? Y dice, si estás conmigo, ¿quién contra ti? O sea, que es el Señor. Mira, ahora, escuchemos, dice, todas estas recomendaciones que nos hace el Señor, ¿no? La justicia, la fe, el evangelio, o sea, todo esto hará, dice la palabra de Dios, así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Usen este casco, ¿no?, que es el casco de la salvación, y la espada. Por eso cuando vamos a unas comunidades, a ver, levanten su espada, y todos levantan su Biblia, ¿no? Esa es la espada es la palabra de Dios. Mira,
para que veas cómo Dios desde lo antiguo en sus profetas venía hablando. Isaías, el profeta decía: yo anuncio desde el principio lo que va a venir. Mira cómo habla Dios. Para nosotros que a veces somos necios, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿no? Yo cuando estaba, me acuerdo, empezando en la universidad, mi hermano Fico, que falleció, insistentemente me quería jalar al grupo de oración. Y a veces hasta con lisura le decía: ya pues Fico, ya no fastidie, déjame en paz. Imagínate, déjame en paz, estando yo viviendo en la oscuridad, en la turbulencia, en el camino del mundo. No, yo salgo de ahí después de que está una historia larga, no salgo y parecía que me habían metido a un cilindro de jabón, de lejía, de ácido muriático, no sé, salí transformado. O sea, mi corazón ya no quería mirar cosas vanas, cosas del mundo, ¿no? O sea, eso es lo que hace Dios. Y me parecía imposible que yo iba a estar 3 días metido en un retiro, ¿no? Me parecía que me iba a ahogar, pero cuando estuve ahí, realmente Dios me hizo experimentar su verdadero amor. Mira, Isaías dice: yo anuncio desde el principio lo que va a venir y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo, y mis planes se cumplen, dice el Señor, y todo lo que quiero se realizará. Bendito y alabado sea Dios. El Salmo 33:11. Estamos hablando de que esta palabra de Dios siempre se cumple, pero el proyecto del Señor subsiste mientras sus planes prosigan a lo largo de los siglos. Esta es palabra de Dios. A lo largo de los siglos, los planes de Dios jamás se quiebran. Dios jamás cambia sus planes, porque el plan del Señor siempre va a ser tu salvación. Pero Dios no podrá salvarte sin tu consentimiento. No. Así como tú naciste sin el consentimiento de Dios, tú no podrás salvarte sin tu consentimiento. Es que Dios es un caballero. Hechos 2:30. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono, y ese es el Mesías, que se refirió a la resurrección del Mesías. Ese es Cristo. O sea, podemos ver nosotros que en cada palabra Dios cumple sus promesas. Hermano, algunos teólogos o exégetas han sumado que aproximadamente en la Biblia hay más de 5,000 promesas. Yo les decía siempre a mis hermanos y siempre lo digo, yo me quedo con una: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Y es que eso es, teniéndolo a Cristo, dice, el Señor, escucha, el Señor es mi pastor. O sea, ¿qué tienes que hacer en tu vida? Primero, que Jesús sea tu Señor. No podrá ser tu pastor. Jesús no podrá guiar sus ovejas si primero tú no lo haces su Señor. ¿Qué significa que Jesús hace tu Señor? Que Él tenga autoridad y poder en ti, que tenga autoridad en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en los bienes materiales, en los bienes espirituales, mentales, psicológicos, económicos, judiciales, tributarios, culturales, que Él tenga poder sobre todo. Entonces, cuando tú le das esa autoridad al Señor, pues ten la plena seguridad que Él será verdaderamente el Señor, es mi pastor y nada me falta. Esto es muy grande, nosotros podemos seguir, pero el tiempo es corto. Les prometí una pequeña oración, ¿no?, para hacerlo a Jesús, tu Señor. Hermano, tú sabes cuánto poder tiene la sangre de Cristo. Si la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo tiene poder, yo te voy a dar un consejo y un secreto, especialmente cuando queremos que a nuestros hijos no les pase nada. La sangre de Cristo tiene un poder tremendo que Satanás no puede penetrarla, la sangre. Por eso cuando decía, sellamos con la sangre de Cristo, alguien preguntaba y decía, hermano, ¿qué significa que nos bañamos en la sangre, nos sellamos? O sea, ¿que la sangre nos va a manchar todo así? No. Hablamos de la sangre en el poder de Dios. La sangre tiene poder. Cuando nosotros decimos, Señor, cúbreme con tu sangre, estamos cubriéndonos con todo el poder de Dios. Hermano, reflexiona 5 segundos. Todo el poder de Dios. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tú te imaginas? Lo que tú has pensado en este momento, quizás sean algunas cosas, pero todo el poder de Dios
es algo que para Dios es nada imposible. Nada imposible. Entonces, por eso, para ti en este momento, si tú estás en tu cuarto, estás en algún lugar, cierra tus ojos y entrégale este momento a Dios. Estos instantes, pequeños pero poderosos. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra de esta mañana, Señor, en la que tú me has hablado, pero reconozco que he vivido una vida pecaminosa. Reconociendo que tú eres amoroso y misericordioso, te pido que perdones mis pecados, Señor. Que me lleves al sacramento de la confesión, para que yo pueda entregarte todo aquello, Señor, que venía haciéndome daño como una carga. He venido luchando, Señor, con el mundo y haciendo cosas que yo creían que eran buenas. Pero hoy tu luz de tu Espíritu ha permitido, Señor, que yo vea en el camino errado que yo estoy. Quiero que en este momento tú, Espíritu Santo de Dios, entres en mí para yo declarar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. A ti, Jesús, me dirijo, Hijo del Padre, nacido del vientre de María. Yo te pido en esta hora que seas mi Señor y mi Salvador. Y te declaro mi Señor y mi Salvador de hoy día y para toda mi vida. Que seas Señor y Salvador de mi matrimonio. Que seas el Señor y Salvador de mi trabajo, de mis hijos, de mi familia. Que seas el Señor y Salvador de toda mi vida. Protégeme, Señor, en los momentos que caigo. Levántame, Señor. En los momentos que peco, perdóname, Señor. Y en los momentos que me alejo de ti, atráeme nuevamente a ti. No permitas que yo me aleje de ti. Padre Celestial, que el sello de tu Espíritu Santo permanezca en mi corazón. Yo te doy gracias por este momento. Bendice este momento a todos mis hermanos que están escuchando en la radio, en las redes sociales. Bendícelos abundantemente. Escucha sus plegarias. Condúcelos con la luz de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Y llévalos, mi Señor, en esos pasos que sean firmes, que cada paso de mis hermanos, el mío y el de toda mi familia, sean pasos de salvación. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y los bendice. Siempre los invito a todos mis hermanos que compartan estos mensajes, pero también los invito a mi canal en el internet, en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Ahí hay bastantes informaciones sobre lo que es temas, sobre lo que es la palabra de Dios, ¿no? Hugo Millones Montenegro en el YouTube, y entran a videos y ahí van a encontrar algunos mensajes que de repente a ustedes les pueda servir. Creo que a todos nos sirve. A mí me sirvió. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yo te llevo desde muy adentro, te encontré.